Amada familia, estamos reunidos en esta noche para recibir la enseñanza de nuestro Señor. Tengo la oportunidad en esta noche de compartir con ustedes la exposición de la palabra, así que solamente quiero pedirles que antes de presentarnos en ese tiempo, por favor, dispongamos nuestro corazón para recibir, alabar a nuestro Padre Celestial, bendecirlo y adorarlo a Él. Y esta noche vamos a recordar una de las hermosas interpretaciones que nuestros amados hermanos del coro de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, dirigidos por nuestra querida profesora Aymara Tamayo, pues nos ha participado. Bueno es alabar al Señor. Así que nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial y en oración lo hacemos con una actitud de reverencia. Mi amado Señor, bueno es alabarte a ti. Santo eres tú, Señor, y digno de recibir todo reconocimiento. Te damos gracias porque nos das esta noche para predicar. Te damos gracias, Señor, que nos das esta noche para alabar. Te damos gracias, Señor, que nos das esta noche para presentarnos delante de ti en reverencia. Y por eso, porque es bueno alabarte a ti, lo queremos hacer como es correcto. Toma nuestros corazones, nuestras actitudes y todo nuestro ser. Este enlace y todo lo que se hará en esta noche, Señor, es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos juntos y alabemos a nuestro Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor,
Bueno es alabarte, Señor. Bueno y maravilloso eres tú. Grande y poderoso eres, Padre, y te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites alabarte, cantarte, adorarte con todo nuestro ser. Tú eres digno de ser reconocido en nuestras vidas, Señor. Bueno es alabarte y gracias, Señor, porque inclinas tu oído a esta oración que elevamos como familia que somos, Padre Santo. Gracias porque tú escuchas nuestros ruegos, nuestras peticiones y aún incluso, Señor, tenemos la certeza de que tú conoces cada una de nuestras necesidades, aún incluso antes de que nosotros las pronunciáramos. Por eso, Señor, te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Te pedimos, Papito Santo, de manera muy especial que sigas ayudándonos, que sigas bendiciendo nuestro caminar. Tú has permanecido fiel en nuestras vidas, a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por librarnos de nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora y obra en cada uno de nosotros para formarnos cada vez más a tu imagen y semejanza, Señor. Por eso en esta noche queremos darte gracias porque has sido muy bondadoso con nosotros, y una muestra de nuestra gratitud también es presentar, Señor, delante de ti los diezmos y las ofrendas, entregándolas y depositándolas en tus manos, Señor, para la extensión de tu reino. Te pedimos, Señor, que nos des mucha sabiduría porque hay mucha necesidad y queremos nosotros ser herramientas de bendición para este pueblo que está necesitado, primero, de escuchar tu palabra y segundo, también de una provisión física. Gracias, Señor, por ayudarnos a bendecir a otras personas. Y ahora, Papito Santo, disponemos nuestro corazón para recibir la exposición de la palabra. Sabemos que tú eres el maestro de maestros. No es un hombre, no es una mujer la que nos van a hablar, serás tú, es tu palabra, tus principios. Y en esta noche, Señor, todo nuestro ser está depositado en tus preciosas manos. De manera particular, Señor, pongo mi vida en tus manos para que seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias por darme este privilegio de poder dirigirme a ellos, Señor. Haz tu obra, no permitas que diga algo que no esté de acuerdo a tu voluntad y habla tú a cada uno de nuestros corazones. Yo soy la primera necesitada, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, porque sabemos y confiamos que solo en tu palabra encontramos la fortaleza y la firmeza para nuestro caminar. Bendecimos tu santo nombre y nos entregamos este tiempo en tu presencia durante la exposición de la palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así es, amada familia, qué privilegio y qué bendición para mí el poder reunirme con todos ustedes en esta noche y además de alabar a nuestro Señor, de cantarle a Él, de elevarle cánticos, de comunicarnos a todos entre nosotros con los comentarios que llegan a esta transmisión. Realmente sentirnos en familia es una bendición y para mí el privilegio el día de hoy también compartir con ustedes la enseñanza. Y le he pedido a mi Padre Celestial que me permita abrazar todos los mensajes que hemos compartido a lo largo de esta semana con los pastores de nuestra iglesia. Ustedes recordarán, Pastor Edgar Silva, nuestro querido Pastor Edguitar, nos habló al inicio de esta semana acerca de cómo nuestro amado Dios está dispuesto en cambiar nuestro corazón de carne nuestro corazón de piedra en uno de carne. Y luego cómo obtener también por parte de Dios sabiduría en base al estudio del libro de Eclesiastés. Pero luego nuestro pastor Freddy Jiménez también nos habló acerca de este virus llamado pecado con el cual está contaminado toda la humanidad. Sin embargo, que tenemos nosotros la cura en nuestro Señor Jesucristo y que además podemos nosotros continuamente examinarnos, ponernos a cuentas delante de nuestro Señor para tener un caminar cristiano correcto, adecuado. Abrazando todos estos mensajes de esta semana, que por cierto, si usted no los ha sintonizado, sabe que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook, así que por favor no deje de seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Pero además de eso, le he pedido a mi Señor que me ayude a abrazar estos mensajes y la forma adecuada y un pasaje que llegó a mi corazón es con el cual yo quiero iniciar y compartir la enseñanza en este momento. Y es precisamente el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que para que usted no se pierda, es el último versículo de todo el libro de Pedro. Segunda de Pedro, último versículo. Y es ahí donde mi Señor me permitió compartir el mensaje del día de hoy. Doy lectura y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Amada familia, el título del mensaje del día de hoy es ¿Cómo crecer espiritualmente? Ya hemos hablado del nuevo nacimiento, ya hemos hablado de la conversión de uno de piedra a uno de carne, lo que implica ser salvado, dejado a un lado el virus del pecado. Ya hemos hablado acerca de esto, del ser renovado, del ser convertido en los caminos del Señor. Pero ahora queremos hablar acerca de ese crecimiento, porque donde hay un nacimiento, lo normal es que haya luego un crecimiento. Y eso es lo que nos anima la palabra, lo que hemos dado lectura el día de hoy. Claramente dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este libro lo escribe el apóstol Pedro, un hombre impetuoso con el cual todos nosotros nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida, pero me llama la atención porque este libro es el último libro que él escribe y de hecho es el último que lo escribe antes de su muerte. Así que de alguna forma estamos hablando ya no de un Pedro que nos mencionan los evangelios, de un Pedro impetuoso, de un Pedro acelerado, de un Pedro impulsivo. Ahora estamos hablando o nos está hablando la palabra a través de esto que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro, pero ya como un cristiano maduro, como un cristiano que ha tenido una trayectoria, que sabe de lo que nos está hablando. Por tanto, nos da ese consejo, nos dice, por favor, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Recuerden que Pedro aprendió esta lección, por eso concluye este libro de esa manera. Pedro no era así al inicio. Recuerden, él muchas veces incluso hasta olvidaba las advertencias de nuestro amado Señor, cuando actuó al apuro en lugar de esperar. Se quedó dormido cuando el Señor le dijo que se despierte para orar. Habló cuando tenía que escuchar y callar. Definitivamente era una persona impetuosa, era un creyente muy valiente, pero imprudente. Y yo me reflejo mucho y a veces me siento muy identificada con este personaje bíblico, que por eso a mí me llama mucho la atención los estudios que podemos encontrar en los libros que escribió Pedro. Y bueno, lo que sí nos queda la certeza es que para cuando escribió Segunda de Pedro ya estaba hablando un creyente maduro, un creyente que sin duda nació de nuevo, sin duda su corazón fue transformado, sin duda él experimentó ese proceso de examinarse y así vivir en un proceso de santificación, de tal forma que él estaba experimentando esa transformación externa de acuerdo a lo que ya había vivido internamente y por muchos años. Así que ese es el proceso que el apóstol Pedro nos anima y nos invita en esta noche a través de esta enseñanza a tomarlo en cuenta y aplicarlo también en nuestra vida. Ese es el proceso que todo cristiano, usted y yo, que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, es el proceso en el cual nosotros debemos empezar, el crecimiento espiritual. Y para eso, en el libro de Pedro, de igual manera, el segundo libro de Pedro, dimos lectura al versículo 18 del capítulo 3, pero el estudio de esta noche lo queremos basar en base al estudio del primer capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Con la ayuda de Dios vamos a lograr hacerlo. Del versículo del 3 al 7, sí, al 7. Y por cuestión de tiempo no voy a dar lectura de corrido, sino que vamos a ir leyendo paulatinamente. Pero para empezar, quiero que por favor usted considere algo. El título del mensaje es ¿Cómo crecer espiritualmente? Para eso, primero debemos responder una pregunta. ¿Qué es crecer espiritualmente? Empecemos con describir qué no es. No es ser más santo que en el momento de mi conversión. Crecer espiritualmente no significa ser más perdonado que en el momento de mi conversión, de mi nuevo nacimiento. Crecer espiritualmente no significa ser cada vez más justificado. No, como ayer ya lo predicó Pastor Fredicito y nosotros lo entendemos con tanta claridad. Porque sabemos que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto por medio del Señor Jesucristo. Esto es un acto instantáneo, esto es algo completamente hecho,
Recuerden, Pastora Dieter nos ha enseñado también, esto es una declaración jurídica en donde la justicia de nuestro Señor ha sido imputada en cada uno de nosotros, por tanto somos declarados justos pues por la fe. Esto es un hecho. El momento que nosotros nacemos de nuevo, ya somos santificados, ya somos perdonados, ya somos justificados. Por tanto, crecer espiritualmente no significa que somos un poco más santos, un poco más perdonados, un poco más justificados de lo que fue el día de nuestro nacimiento de nuevo en Cristo. Eso no es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente realmente tiene otras características y encontré una frase de John Charles Ryler, que ustedes lo conocen. De hecho, más de uno de nosotros tenemos en nuestra biblioteca la Biblia de Estudio Ryler. Precisamente él hace un concepto muy pertinente, un comentario muy pertinente que quiero citarles a ustedes. Dice: cuando hablo de crecimiento en la gracia, quiero decir aumentar el grado, tamaño, fuerza, vigor y poder de la gracia que el Espíritu Santo ha plantado en el corazón de cada creyente. Eso es crecer espiritualmente. Es aumentar, es incrementar esas características que el Señor nos ha dado, las características que son depositadas, el fruto del Espíritu que ya se genera en nosotros porque nuestro amado Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Por tanto, tomando en cuenta ese concepto, ahora sí, le pido que por favor me acompañen a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, y nos vamos a detener en el 3 un momento. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Le repito esto, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí, amados hermanos, el apóstol Pedro hace un énfasis muy especial a la palabra conocimiento. Y ya lo estudiamos también la noche de ayer. Conocer a nuestro Señor, sabemos que es conocer, tener una relación personal íntima con nuestro amado Señor Jesucristo, quien es la vida eterna. Por tanto, el conocimiento no es un tema intelectual, no es un tema de adquirir información. Conocer, aquí habla de la relación que nosotros tenemos. Y usted ya lo leyó en la parte final, dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es el énfasis que hace el apóstol Pedro en este versículo. Sin embargo, quiero detenerme en las primeras palabras de este versículo, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí muchos se preguntarán, ¿pero qué recibí yo? ¿Qué me fue otorgado cuando yo nací de nuevo? Pues, amada familia, cuando por la fe en el Señor Jesucristo nosotros nacemos en la familia de Dios, lo hacemos completamente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida, para vivir nuestra vida y la piedad. No hay nada que nosotros nos haga falta o que el Señor tenga que añadir después a nuestra conversión, a nuestra salvación. Hemos sido ya llenos, santificados, purificados, salvados. Es completa la obra que Él ha hecho, por tanto eso debería siempre llenar de gozo nuestro corazón. Y realmente hemos recibido muchas palabras de ánimo y también peticiones de oración y mucha solicitud de ayuda para personas, que esto me alegro en comunicarles a ustedes, que se están tomando contacto con nosotros, personas incluso del extranjero, de Colombia, de Venezuela, diciéndonos: ¿saben qué? Es la primera vez que estoy sintonizándoles. O mi familiar me entregó este contacto y los estoy escuchando. Y para muchos de ellos ha sido nuevo el escuchar toda esta serie de mensajes que se ha hablado de la conversión, del nacer de nuevo. Y ahora nos están solicitando información de cómo crecer en eso. Por eso, quiero de alguna forma ilustrar esto que les acabo de mencionar, que ya una vez que hemos nacido de nuevo ya tenemos todo y a Dios nos ha provisto de todo para ello. Y para esto, tomemos por ejemplo la vida de un bebé. Un bebé normal nace con todo lo que necesita para vivir. Lo único que necesita ese bebé es precisamente crecer. Lo mismo sucede con los creyentes.
Todo creyente cuando nace ya nace con todo lo que necesita para su vida y caminar espiritual. Ya lo tiene todo lo que necesita. ¿Y cómo? Precisamente, si usted toma en cuenta, por ejemplo, un bebé nace completito, nace con sus manos, nace con sus pies, con su boquita. Pero ya nace completo, pero no significa que él ya sepa caminar, que él ya sepa adiestrar sus manos para utilizar herramientas o que él incluso sepa hablar. Él ya nace completo, ya nace con todo lo que necesita para vivir, pero necesita ejercitarse, necesita crecer, necesita desarrollarse en su vida para utilizar todo lo que ya se le ha sido provisto. Lo mismo es en el caminar cristiano. Nosotros ya tenemos toda la estructura genética espiritual perfectamente determinada en nuestra vida y ya lo único que nos corresponde es desarrollarla para poder así experimentar la gloria y la excelencia del conocimiento de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Por tanto, ya usted entenderá ahora el versículo 3. Damos lectura ahora al 4 y dice: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amada familia, este pasaje nos debe llenar aún más de gozo, porque nos está demostrando aquí que nuestro amado Dios es tan generoso con nosotros que no solamente nos ha dado todas las cosas que necesitamos para nuestro caminar espiritual, sino que también nos ha provisto, como ya lo dimos lectura, nos ha provisto de preciosas y grandísimas promesas. Eso significa la preciosa palabra de nuestro Señor. Aparte de habernos entregado todo, nos ha entregado aquí los principios que necesitamos para desarrollar todo lo que Él ya ha provisto para nuestro caminar. Así que esa es una forma en la que nosotros vamos a seguir reconociendo el aprender la palabra, el aprender las promesas, el ir siendo transformados por el poder de la palabra en nuestras vidas. Esta transformación se hace evidente porque se cumple lo que nos dice el versículo, de tal manera que nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha depositado su fe y confianza en Cristo y que está creciendo, muestra que desea apartarse de las cosas que no provienen del Señor. Son transformados. Nosotros tenemos, amados, el privilegio de cada noche ser edificados con la palabra. Pero también hay otras opciones. Podríamos estar viendo alguna novela, alguna serie, entretenidos en cualquier otra cosa. Pero un verdadero seguidor de Cristo deja las cosas del mundo. Y perdón la expresión, no se deja absorber de la basura del mundo, sino que por su naturaleza está dispuesto a seguirla desarrollando. Y qué hermoso que el Señor nos da este privilegio de poder reunirnos todos cada noche y seguir siendo alimentados de la palabra, de las preciosas y grandísimas promesas del Señor, para así poder crecer espiritualmente. Así que, amados, esto no se trata de acumular conocimientos, esto no se trata de simplemente reunirnos cada noche. No, todo esto tiene un propósito, porque recuerden, la palabra es muy clara cuando dice: al que se le ha dado poco, sabemos, pero al que ha recibido mucho y ha sido fiel, se le demandará también todo eso. Nosotros cada noche hemos recibido esta bendición de seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Así que tenemos que aprovechar todo esto para generar esa transformación y así huir de la contaminación que nos provoca este mundo. Y cuanto más en esta época tenemos que estar tan sólidos, tan firmes, porque a pesar de que estemos en cuarentena y muchos tengamos que recluirnos en nuestros hogares, ocasionalmente salir, pero no como era antes. Sin embargo, tenemos las redes sociales donde se nos bombardea de cosas que no provienen del Señor. Ustedes saben, ya a nivel mundial, el mes del orgullo gay es algo que está en boga por todo lado. Pero nosotros tenemos que estar tan firmes y creciendo cada vez más en la palabra de nuestro Señor para que nada nos quite de nuestro objetivo, que es crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a permitir tener una vida
de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad de Él es que nosotros tengamos una vida santa. Pero la vida santa solamente es el resultado de cultivar una naturaleza adecuada en nuestro caminar cristiano. Y ahí es cuando se nos anima en el siguiente versículo. Y quiero que por favor ustedes miren con atención. Voy a dar de corrido la lectura del 3, 4 y ahora el versículo 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y hace una lista de características que ya las vemos más adelante. Hago una pausa aquí en el versículo 5 porque esta lista de características es el siguiente punto que vamos a tratar. Hasta el momento hemos visto qué es el crecimiento espiritual, pero ahora vamos a abordar cuáles son las evidencias de ese crecimiento espiritual. Y le repito, como ya lo dijimos al inicio, donde hay un nacimiento, hay un crecimiento. Eso es lo natural. El nuevo nacimiento no es el fin, el nuevo nacimiento es el principio, es el comienzo para desarrollar nuestro caminar. Dios nos ha dado todo para vivir vidas santas, todo. Pero, y aquí hago un pero con una pausa muy grande, pero nosotros debemos ser los llamados a ser diligentes, aplicados, disciplinados. Y es precisamente lo que nos dice el versículo 5. Al inicio dice, vosotros también. Ya el Señor ha hecho su parte, nos ha dado todo para tener nuestras vidas correctas en nuestro caminar cristiano y tenemos que desarrollarlas como a través de la preciosa palabra, las grandísimas y preciosas promesas. Pero el que ya lo ha dado todo, ahora nos corresponde a nosotros. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Esto implica un esfuerzo, esto implica una cooperación. Si usted se da cuenta, el crecimiento espiritual no es algo automático. Sí, definitivamente es la colaboración, la participación, la gracia y el respaldo de Dios, pero también debe ser añadida la diligencia individual. Tenemos que hacer nuestra parte. Y es ahí cuando empieza el apóstol Pedro a dar una lista de características que las vamos a ir revisando, que son características que, valga la redundancia, caracterizan a una vida santa. Y para ello yo quiero que usted piense que cada una de estas características, que son 7, que las vamos a ir nombrando, no son cosas por separado, no es la una al lado de la otra. Es una integración total de todas las cosas. Es como, por ejemplo, un pastel. Un pastel requiere de diferentes elementos. Usted va añadiendo el uno tras otro para combinarlos y luego tiene el producto final. Lo mismo sucede con estas características que vamos a leer. No son a cuentas, realmente es un todo, es un producto final al que nosotros debemos apuntar. Y lo importante aquí es poder considerar un verbo que se nos menciona. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadir. Y quiero que diga conmigo, por favor, añadir. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Por qué inicia con la característica de la fe? Y de hecho esta no formaría parte de esta lista de 7. La fe es lo que necesitamos para nuestro nacimiento. Recuerden que no somos salvos por obras, sino por medio de la gracia, por medio de la fe depositada en nuestro Señor. Cuando ya somos salvos por fe, a esa fe debemos añadir las características que vamos a tomar en cuenta. Y añadir, le repito, no es acumular la una al lado de la otra. Añadir es ejercer la una y añadir la otra, para seguir incrementando, seguir ejerciendo todas estas características que demuestran una vida madura, una vida de santidad que va creciendo cada vez más. Entonces, vamos con el inicio. A nuestra fe debemos añadir virtud.
añadir. ¿Qué significa añadir? Añadir, el apóstol Pedro lo que aquí hace un énfasis es acerca de la excelencia. Una persona virtuosa es una persona excelente. ¿Y por qué decimos que es excelente? Porque hace lo que se le ha pedido que haga. Por citar un ejemplo, hay herramientas de limpieza, hay herramientas de corrección. Cada una de ellas son utilizadas, pero se va a demostrar cuán excelentes son de acuerdo a cómo ejercen lo que tienen que hacer. Voy a poner un ejemplo muy burdo tal vez. Un cepillo, tal vez para limpiar algún artículo, una olla en la cocina. Puede ser un cepillo de oro, un cepillo reluciente, pero que si no limpia bien, que si no refriega bien, que si no cumple su objetivo, no es excelente, no es una herramienta excelente. Por tanto, la virtud radica en eso. A nuestra fe debemos añadir virtud. ¿Qué significa? Debemos añadir excelencia a nuestras vidas. Recuerden que nosotros hemos sido creados, hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es hermoso, es santo. Nosotros debemos reflejar, ser excelentes en todo lo que hagamos. No necesitamos gobernar un país o ser administradores de alguna compañía importante para decir soy una persona virtuosa, soy una persona excelente. No, la tarea que el Señor le haya encomendado, esa hágala con excelencia. A la fe que usted tiene, añada esa virtud. De lo que el Señor le permita hacer, hágalo con excelencia. Si tiene que quedarse en casa, pues haga todas las cosas con excelencia. Si tiene que salir a trabajar, que se le distinga a usted como un profesional, como una persona que sabe lo que hace. Si no tiene tal vez usted una profesión ni tiene que ejercer algún oficio, que se lo reconozca por esa virtuosidad que hace con excelencia todo lo que el Señor le ha dado. Así usted está creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo pone en práctica. A su fe le está añadiendo esta virtud para reflejar esa imagen que ya nosotros hemos sido creados, pero estamos dando testimonio de esta forma que nuestro caminar ha sido transformado. La verdadera virtud en la vida cristiana no consiste en pulir, en aparentar ciertas características humanas, por más buenas que éstas puedan ser, sino que las características divinas son las que tienen que reflejar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así que ese es el reto que tenemos en esta noche. A nuestra fe debemos añadirle virtud, pero luego en el versículo 5 nos dice que a la fe debemos añadir virtud y a la virtud conocimiento. Si usted hace lo que hace y lo quiere hacer con excelencia, tiene que añadir conocimiento. Pero aquí el conocimiento del que se habla es un conocimiento práctico, un conocimiento que nos permite reconocer nuestras capacidades para discernir espiritualmente las cosas. Si usted quiere ser excelente en su caminar espiritual, por favor, añada conocimiento. Y le repito, esto no es intelectual. Este conocimiento nos habla de la relación que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo, con su palabra, con su poder. Esto hace referencia a cómo utilizamos los principios que conocemos del Señor, del Logos, cómo los aplicamos en nuestra vida. Por tanto, si a nuestra fe le añadimos excelencia y a esa excelencia añadimos el conocimiento práctico de los principios de la palabra de nuestro Señor, viviremos nosotros en éxito. El éxito es vivir en la voluntad de nuestro Señor. Esta clase de conocimiento no surge de forma automática. Esta clase de conocimiento solamente puede provenir con la obediencia a la voluntad de la palabra de nuestro Señor. El libro de Juan capítulo 7, versículo 17, lo voy a parafrasear, nos dice claramente que para quienes quieren conocer la voluntad de Dios, deben conocer si la doctrina es de Dios. Así que si usted quiere seguir creciendo espiritualmente, a su fe añádale virtud y a esa virtud añádale conocimiento, doctrina, palabra de Dios. Si usted añade ese conocimiento y lo pone en práctica, va a ejercer la siguiente característica, la número 3.
que se encuentra en el versículo 6 ahora. Leo desde el inicio, desde el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La Biblia está llena de pasajes preciosísimos que nos hablan acerca de este tema. Voy a citar tan solamente uno de ellos. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que no tiene dominio propio, que no sabe controlarse a sí mismo, que no sabe controlar sus propias pasiones, ¿cómo puede demostrar un crecimiento espiritual? Por eso a nuestra fe debemos añadir esa excelencia, ese conocimiento, para que el dominio propio sea algo que se ejercita, porque obedecemos el conocimiento de la palabra. Por tanto, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser va siempre a procurar hacer lo que la palabra de nuestro Señor dice. Tendremos dominio propio, no actuaremos por impulsos, por emociones, por reacciones, actuaremos por principios. Y esa es una característica definitivamente de las personas que tienen dominio propio. Esto lo hemos citado también en algunas ocasiones cuando hemos hablado de las enseñanzas del apóstol Pablo, cuando él habla acerca de los atletas. Los atletas son personas que tienen dominio propio. ¿Por qué? Porque son personas disciplinadas, que están dispuestas a ejercer un entrenamiento, se levantan a cierta hora, se alimentan de tal manera, tienen algunas costumbres, todo eso con el objetivo de dominar también la disciplina que están realizando. Por tanto, en nuestro caminar cristiano debemos también añadir, ejercer el dominio propio para seguir nosotros creciendo espiritualmente. A nuestra fe le añadimos la virtud, a la virtud añadimos el conocimiento, al conocimiento añadimos ese dominio propio, que es el conocimiento aplicado, y luego añadimos en el versículo 6, dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Una palabrita que a todos nos hace falta. Yo me pongo primera en la lista. Realmente es una característica en el caminar cristiano, en la vida que muestra una santidad, una característica bastante peculiar. Y de hecho esta se abraza con el dominio propio, porque el dominio propio se refiere a aprender a manejar los placeres de la vida, las situaciones externas a nuestro alrededor. Sin embargo, la paciencia hace referencia a esa característica de aguantar las situaciones que nos presionan a nosotros. Mientras que el dominio propio es hacia los placeres, la paciencia es a los problemas de la vida, a las presiones que podemos nosotros sufrir en nuestro caminar. Así que la paciencia es esa característica. Es una característica, acuérdese que esto ya cuando nuestro hermano Betito Camacho también habló en el libro de Santiago, sabemos que la paciencia es algo que también se debe cultivar, ejercer cuando hizo el estudio del libro de Santiago. Esto se debe ejercitar. Por tanto, la paciencia nunca va a ser estar cruzado de brazos para así demostrar que he crecido espiritualmente. No, la paciencia demuestra activismo, porque actuamos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Aguantamos, soportamos porque nuestras convicciones están depositadas en la palabra. Por tanto, somos pacientes ante las presiones de este mundo, ante los afanes, ante los problemas, ante las situaciones que no logramos controlar a nuestro alrededor. Así que, amada familia, como ustedes ven, estos elementos se siguen añadiendo, se siguen y debemos hacerlo con diligencia. Cuando usted va ejercitando uno, se genera el otro. Y esa es la manera concatenada con la que nuestro amado Señor nos ha dejado esta preciosa palabra para poder aplicarla en nuestra vida. Si usted a su fe añade virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, entonces podrá añadir la siguiente característica, que es la piedad. ¿Qué significa piedad? Esta es la característica número 5. La piedad significa simplemente parecerse más a Dios.
De hecho, en el inglés es mucho más fácil reconocerla porque piedad en inglés es godliness, es parecerse más a Dios, ser semejante a Dios. Esa es la piedad. Es una característica que describe al hombre o a la mujer cristiana que tiene una relación apropiada con su Creador. Y por tanto, como tiene una relación correcta con su Padre Celestial, tiene también una relación correcta con sus semejantes, con el prójimo. Usted ha escuchado, esta persona es una persona piadosa, y a veces creemos que al decir esa característica idealizamos o pensamos que es algo sobrenatural, pero realmente la piedad debe ser algo tan práctico en nuestra vida. Debe ser esa característica distintiva de todo aquel creyente que quiere crecer en su caminar espiritual. Esa característica de la cual cuando tiene presiones, cuando tiene afanes, cuando tiene problemas, esa piedad muestra que su reacción va acorde a la persona que mora dentro de él, porque ya no vive él, mas Cristo vive en él. Lo digo textualmente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, en la esperanza de aquel que dio su vida por mí. Eso hace una vida piadosa, eso hace una persona piadosa, que ya no vive por sus impulsos y por sus reacciones, sino que por esa piedad, por el asemejarse cada vez más al Señor, demuestra que ya no vive Él, sino que es el Señor quien es su Señor, su Kyrios, su amo, el que está gobernando todas las cosas que permite a su alrededor. Por tanto, se puede decir ahí sí a boca llena, esa es una persona piadosa. La persona piadosa, le repito, tiene una relación correcta con Dios. Y al tener una relación correcta con Dios, el resultado de seguir añadiendo estas características de la vida santa, el resultado es tener una buena relación con los demás. Por tanto, la siguiente característica que vamos a ver dice precisamente, versículo 6, leo desde ahí, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Cuando una persona se relaciona bien con Dios, puede fácilmente relacionarse con su prójimo. Si amas a Jesucristo, también amarás a tus hermanos, porque realmente la palabra de nuestro Señor nos anima en esto en tantos pasajes bíblicos. Cito alguno de ellos, por ejemplo, el amor fraternal no debe tener fingimiento, debe ser sincero. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Otro versículo. Permanezcan en el amor fraternal. Hebreos, capítulo 13, versículo 1. O en Romanos 12, 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dios nos pide que hagamos esto. De hecho, la Biblia nos dice que para que se nos reconozca que somos cristianos, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Una persona piadosa que tiene una correcta relación con su Padre, tiene una correcta relación con su prójimo. Es una persona que ama al otro, Pero note que la siguiente y última característica que vamos a ver es que al amor fraternal hay que añadirle otra palabra, al afecto fraternal hay que añadirle amor. Capítulo 1, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. La referencia etimológica, de los estudiosos que hacen de este pasaje, habla que amor, ustedes saben, tiene diferentes formas en el griego, pero aquí se está hablando del amor ágape. Eso quiere decir un amor sacrificial, haciendo primero referencia a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, que entregó su vida por amor y rescate a cada uno de nosotros, que aun siendo pecadores, es decir, enemigos de Dios, Él nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Eso muestra el amor ágape, porque el afecto fraternal es facilito. Amar fraternalmente, fraterno significa que usted es allegado, que es fraterno con él. Amar a los que me caen bien es facilito. Pero tener un amor sacrificial por aquellos que nos han hecho daño, por aquellas personas que tal vez no se merecen. Dios nos ha dado el ejemplo.
nosotros sin merecerlo. Él entregó su vida, su amor incondicional por amor y rescate a cada uno de nosotros. Así que, amada familia, al afecto fraternal debemos añadir el amor, ese amor sacrificial, amor hacia los perdidos, amor a nuestros familiares que a lo mejor tenemos problemas y divergencias con cada uno de ellos, pero debemos amarlos porque Cristo los amó a ellos primero. Por tanto, una vida que demuestra un crecimiento espiritual precisamente hace esto, demuestra que ama al prójimo, que entrega al prójimo en sacrificio. Así que, cuando tenemos amor fraternal, amamos porque somos semejantes a los demás. Pero cuando tenemos amor ágape, amamos a pesar de las diferencias que tenemos con nuestro prójimo. Y con esto hemos cerrado estas 7 hermosas características que nos ha dado esta porción bíblica. Pero para concluir, yo solamente quiero hacer una observación al crecimiento. Así como un niño pequeño que tiene que ir a sus controles de niño sano, como suelen decir para los pediatras, con los pediatras, es un control de ese crecimiento. Nosotros también debemos tener una observación a nuestro crecimiento, un control. Y es que debemos nosotros tomar en cuenta que la naturaleza caída, el hombre pecaminoso, no puede ni podrá nunca fabricar estas cualidades que nosotros hemos mencionado, porque estas cualidades son divinas. Tal vez personas que no son salvas puedan de alguna forma imitar ciertas características, aparentar alguna de las características que hemos citado en esta noche. Sin embargo, hay una diferencia abismal. Las personas que fingen estas características, simplemente uno sabe cuando son falsas, cuando no es de una persona que ha nacido de nuevo, porque estas virtudes señalan la gloria de esa propia persona. Señalan su propia virtud, buscan los aplausos para ellos, no para el Señor. Pero, como estas son características divinas y como ya no vivimos nosotros, mas Cristo mora en nosotros, estas características las produce el Señor en cada uno de nosotros. Por tanto, la gloria y la honra será solo para Él, para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, que ya tenemos todo lo que Él nos ha provisto para tener una vida de piedad, y que Él nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas, pues tenemos entonces nosotros la certeza de que es nuestro Señor el que va a producir en cada uno de nosotros estas características. Lo que nos compete a nosotros es desarrollarlas. Y al desarrollarlas, el único resultado es darle la gloria y la honra a Él. No para que el mundo nos vea, no para que otras personas nos reconozcan, no para que otros nos aplaudan, no. Nosotros más bien buscamos el anonimato y que sea Dios el que sea glorificado, el que sea exaltado, el que sea el protagonista de nuestras vidas, de tal forma que seamos testigos tan fieles que podamos impactar la vida de otras personas. Recuerde, ya se nos ha dicho en algunas veces, hay personas no creyentes que tal vez la única Biblia que lean sea su vida. Por tanto, dele la gloria y la honra a nuestro Señor en su crecimiento espiritual. Todo lo que usted procure hacer, que siempre sea para honrarlo a Él. Y esto es lo hermoso de esta preciosa palabra. El darnos cuenta que, como tenemos esta naturaleza divina a la que nosotros tenemos que seguir cultivando y que el Señor es el que nos ha dado todo para poder hacerlo, lo importante aquí es reconocer que nuestro Padre Celestial no quiere crear individuos uniformes, individuos copiados. De hecho, el Padre, hablando terrenalmente, los padres no se duplican, los padres se reproducen. Si eso es a nivel terrenal, ¿cuánto más en lo espiritual? Nuestro amado Señor, Él quiere que nosotros desarrollemos nuestra propia personalidad, nuestras propias características, ser individuales, pero con características divinas. Aquí no se trata de que usted sea un imitador de otro cristiano, que sea un imitador de la forma en la que habla, en la forma que dice, en la forma como procede de algún líder, de algún pastor, incluso nada. Aquí nosotros buscamos es imitar el ejemplo de Cristo. Claro que la palabra nos anima a imitar la buena conducta, por ejemplo, de los pastores, que observemos su proceder y que los imitemos. Entiéndase bien, hago esa puntualización porque es digno de reconocer a aquellas personas
piadosas que nos están animando en el caminar cristiano. Si eso la palabra nos anima de tomar en cuenta a otros personajes, a otras personas a nuestro alrededor que nos impulsan en el caminar cristiano, el día de hoy debemos aceptar el reto, usted y yo, a ser ese tipo de personas. A que otros quieran imitarnos, a que otros quieran seguir el camino de Cristo. Porque no estamos haciendo propaganda de ningún hombre, ni buscando, repito, aplausos para nosotros. Que vivamos una vida de impacto de tal forma que ese crecimiento espiritual sea tan notorio para que otras personas se sientan animados, impulsados a seguir en pos y en causa de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que repito esta idea. Lo asombroso de todo esto es que a medida de que la imagen de Cristo se va reproduciendo en nosotros, el proceso no destruye nuestra personalidad. Y eso tan solamente tenemos que darle las gracias a nuestro Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Siempre Él busca que nosotros nos sintamos impulsados, animados y que así animemos a otras personas. Así que, amada familia, y con esto concluyo, recuerde que una vida que da fruto al 100%, da fruto para que sea de beneficio a otras personas. Ya lo cité en algún mensaje anterior. Si usted toma en cuenta un árbol da manzanas, por ejemplo. El árbol de manzanas no se come sus propias manzanas. El fruto es para el beneficio de otra persona, es para el beneficio de otro. Por tanto, que todas estas características que el día de hoy usted está retado a seguir añadiendo con diligencia a su caminar cristiano, se demuestren de tal forma que ese fruto, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, impacte la vida de otras personas. Mis amados hermanos, ahí en donde usted se encuentra, yo le pido que por favor inclinemos nuestro rostro y nos presentemos también en oración delante de nuestro Padre para concluir este tema. Amado Señor, una y mil gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Padre, porque tú, Señor, nos has hecho hijos y porque nos has hecho hijos únicos. No nos has hecho copias de alguien más. Nos has hecho únicos y nos has hecho semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos todo para nuestra vida de piedad y caminar cristiano. Gracias, Señor, por darnos estas preciosas y grandísimas promesas en tu preciosa palabra, con las cuales nosotros podemos ejercitar con diligencia cada una de ellas, añadiendo a nuestra fe virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a esa piedad ese afecto fraternal y finalmente ese amor sacrificial por cada una de las personas que están perdidas en este mundo. Señor, queremos impactar a otros en el lugar en donde tú nos pongas, porque sabemos que tú tienes control soberano sobre nuestras vidas y a donde tú nos lleves o donde tú nos tengas, sea en casa o fuera de ella, permítenos impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Queremos que ese crecimiento espiritual solamente te dé la gloria y la honra a ti, mi amado Señor. Gracias por esta palabra. Sella, por favor, este mensaje en el corazón de cada uno de tus hijos y te agradezco, Papito Santo, porque nos permites una vez más congregarnos en tu santo nombre para alabarte y honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, qué hermoso haber compartido con todos ustedes esta noche y antes de despedirme solamente quiero recordarles a ustedes que este día domingo tendremos nosotros nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana y por favor tomen en cuenta, es el primer domingo del mes de julio, por tanto celebraremos la Santa Cena. Desde ya prepare los elementos en su casa, un pedacito de pan, o tal vez un trocito de alguna galleta, si tiene un jugo de uva o una gelatina de uva, algún juguito. Todo esto, recuerde, son elementos que simbolizan, simbolizan. Y nosotros en la prédica del día domingo estaremos presentándonos como es correcto, como es digno de nuestro Señor, para luego tener la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. Así que desde ya les envío un fuerte abrazo. Por favor, siga compartiendo estos enlaces con sus familiares, con sus seres queridos, con todas las redes sociales que usted pueda.
haga que la palabra siga extendiéndose a otros, porque recuerde, estamos en este mundo perdido y necesitan conocer las verdades del Evangelio. Y qué hermoso saber que como iglesia Dios es fiel, estamos todos juntos trabajando para seguir haciendo la obra de evangelio. Así que mis amados hermanos, les envío un fuerte abrazo, nos vemos el día domingo y que el Señor siga guardando y protegiendo sus vidas. Bendiciones. Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor, por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor, por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Tú eres nuestro escondedero, Padre.